Continuamos acá en Vladimir a la Una. Le damos la bienvenida a Alberto Aranguibel, que viene trajeado para ir a la concentración que tiene el presidente Maduro hoy, En ¿no? minutos. Cuando terminemos aquí, se está esperando que terminemos este programa nada más. Te están esperando a ti Exactamente. en la concentración. Exactamente. Ahora, ¿por qué creer, Alberto, que el candidato Maduro va a arreglar los problemas que deja el presidente Maduro? Eso no lo deja el presidente Maduro. Yo estaba convencido que esa era la primera pregunta. Fíjate lo bien preparado que vengo yo para este Bueno, programa. así es, seguro. Y la segunda seguramente también la sabe. Sí, porque, bueno, se ha convertido un poco como en la punta de lanza del ataque a la revolución, al proceso revolucionario y en particular al presidente Nicolás Maduro, el plantearlo de esa manera así tan escueta, es decir, como que el presidente es el causante de todos los problemas por los que atraviesa el país hoy en día. La gente en la calle, la inmensa movilización del país que está acompañando al presidente Maduro, te está diciendo que está perfectamente clara que el culpable no es el presidente Nicolás Maduro, sino que por el contrario es El Salvador, que ha podido ser mucho peor la crisis tan severa, tan brutal que se ha lanzado contra el pueblo venezolano desde los sectores pudientes de la sociedad venezolana y desde los factores que actúan en connivencia con el Departamento de Estado norteamericano para tratar de derruir el proceso profundamente democrático que hemos construido las venezolanas y los venezolanos al abrigo de la Revolución Bolivariana. Nosotros estamos convencidos de que quien está errado en la visualización de la realidad venezolana es esa minoría que está viéndolo en esos términos tan escuetos. Es decir, el presidente Maduro no puede o no debiera ser candidato a la reelección porque todo lo que está pasando sería culpa de él, cuando ha quedado en evidencia, constatado y además declarado por los actores de la oposición como por el Departamento de Estado norteamericano, empezando por el presidente Donald Trump, que han dicho que ellos tienen una guerra declarada contra Venezuela para quebrar la economía, haciendo sufrir al pueblo. No lo está inventando el chavismo, no lo ha inventado Maduro para tratar de justificar. Fíjate, en el discurso del presidente le ha dicho que él va a resolver, va a producir los cambios en la economía, una vez que gane, que se va a reactivar la economía, que el único que puede hacer una transformación es él, ¿verdad? Sí. Ahora, él ha acusado al gobierno de los Estados Unidos y ha acusado a factores opositores, a muchos factores, se han acusado los mismos Estados Unidos. De culpables de la guerra económica, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, pero déjame formularte la pregunta. Entonces, fíjate tú, si el gobierno norteamericano, como se ha dicho, pues va a aumentar las sanciones, aumentarían situaciones de medidas económicas contra el gobierno de Venezuela en caso de que Maduro gane porque no reconocen las elecciones, ¿cómo va a poder Maduro derrotar después de esas elecciones lo que no ha podido derrotar siendo presidente? Porque él ha dicho que no ha podido derrotar la guerra económica, ¿verdad? Okay. O sea, que la guerra económica es causante de todos estos problemas. O mejor dicho, no ha dicho que no ha podido derrotarla, no ha podido derrotarla. ¿Cómo la va a derrotar? ¿Qué fórmula distinta a las que se ha usado hasta ahora va a usar a partir de enero o de enero del 19, que supuestamente asume la segunda fase de su gobierno, pero él sigue siendo presidente en este periodo? ¿Qué es lo que va a hacer a partir del día 21 para que esto Fíjate, ese es otro de los ángulos de la deformación que a través de los medios de comunicación y de los actores políticos de la derecha trata de inducirse para que el venezolano crea que lo que hay hasta ahora es una derrota inminente del país, porque ya está a las puertas ahí los portaaviones norteamericanos y la guerra que ellos supuestamente abalanzarían sobre el país. Eso es completamente falso. O sea, no hay peligro de invasión ni nada de eso. Estados Unidos, si hubiera querido, nos hubiera invadido en el 2000. Y su intento en el 2002, derrocando el gobierno del presidente Nicolás Maduro, fue exactamente ese. Perdón, el del presidente Chávez, fue exactamente ese. Y por eso estaba el portaaviones aquel que estaba aquí parado frente a Macuto, cuando se estaba produciendo la intentona o el golpe de Estado que se le dio al comandante, del cual fue rescatado por el pueblo venezolano. ¿Por qué no prosperó ese intento que desde entonces hasta ahora tiene el gobierno norteamericano de acabar con la revolución? Por la cohesión del pueblo venezolano. Y es a lo que está llamando en este momento el presidente Nicolás Maduro. Cuando él está diciendo, a partir del 20 comienza la nueva fase de recuperación de la economía venezolana, es porque está faltando para ello la solución de un aspecto político que está ahí, que es obvio que existe, que está generando un gran pesar entre las venezolanas y los venezolanos a partir de un plan que tiene orquestado la derecha con el Estado norteamericano por acabar con el gobierno del presidente Maduro y con la revolución. ¿A quién creerle frente a dos aseveraciones? ¿Al presidente Maduro cuando dice que está dispuesto al diálogo con Estados Unidos o al vicepresidente cuando manda a un lugar que no se puede decir porque es una grosería
a los yanquis, al gobierno de los Estados Unidos? En política hay procesos que no pueden ser dictaminados tan axiomáticamente, de manera tan rígida, porque precisamente para eso existe el lenguaje de la política, para ir intercambiando y hacer, digamos, el pugilato, pues el peso, el pulso que debe hacerse a cada paso. Y en eso estriba la destreza que debe tener cada quien. Yo te puedo decir, por ejemplo, igual el representante de los Estados Unidos en Venezuela, que es el representante de, ¿cómo se llama?, de negocios, el agregado de negocios. Encargado de negocio. Aquí en la Embajada Norteamericana acaba de declarar, y aparece hoy en los titulares del Universal, que hay que esperar el resultado de las elecciones en Venezuela el próximo domingo. Y el imperio norteamericano, es decir, el jefe de él, Donald Trump, está diciendo que hay que impedir que se den esas elecciones. ¿A quién creerle? Por cierto, cuando el presidente habla de diálogo con los Estados Unidos y al encargado de negocios de los Estados Unidos en Venezuela y a ningún otro funcionario de la embajada se le permite tener contacto con Joshua Hall, quien está detenido en el SEBIN y está denunciando que su vida corre peligro, ¿ese es un gesto de diálogo o qué señal política se le envía a los Estados Unidos y cuando va a la Cancillería y nadie lo recibe? Que es lo que él declaró ayer, incluso yo lo entrevisté ayer vía telefónica para la radio, ¿no? Bueno, no, él tendrías que entrevistarlo tú a ver por qué le está pasando todo eso y qué es lo que le sucede. Yo no estoy en la Cancillería, ni te lo sabría decir, digamos, desde el punto de vista técnico estrictamente. Lo que sí te puedo decir es que en ninguna parte del mundo tú vas a visitar a quien te dé la gana en las cárceles como a ti te dé la gana, por el solo hecho de que tú lo decides. Pues te voy a decir que hay acuerdos internacionales en los cuales yo fui diplomático y fui embajador y te puedo decir que los estados tienen el derecho de velar por sus nacionales en otros países, o sea, las embajadas, los consulados y los países tienen el deber de responder a las solicitudes de aquellas naciones que están reclamando saber de la integridad de un prisionero de su nacionalidad. El caso de los 5 héroes cubanos se mantuvo durante 15 años sin que pudiera visitarlo ni un solo familiar. Con lo cual yo tampoco estoy de acuerdo. Tiene derecho a farlo. Exacto. Lo que pasa es que tú no no puedes responder a un atropello aquí con una cosa que ocurrió en Estados Unidos. Lo que te estoy diciendo es, como yo no soy especialista en la materia, te estoy diciendo, sé que hay un comportamiento cuando tienen ciertos niveles de compromiso, sobre todo en términos de la seguridad de Estado. Y el señor está ahí no porque él iba atravesando la calle y lo miraron feo los policías, no, está comprometido en hechos que le fueron comprobados en un juicio que se le hizo y por eso está detenido. ¿Estás consciente? O sea, yo seguí el caso. Tú tienes yo seguí el caso. No, es que no te porque aquí alguien preguntó al anterior invitado que si había conocimiento del expediente. O sea, está comprobado que el señor es un espía, todo eso. Pero espérate, lo que están tratando de diferir, saben menos que yo qué es lo que sucede aquí en términos de la legalidad. Te lo puedo asegurar. ¿Por qué? Porque lo que hay es una guerra para tratar de colocar al Estado venezolano como un Estado que conecta la impunidad cuando el delito es cometido por el Estado y que tiene que proteger los derechos de aquellos delincuentes que están en el ámbito de la oposición. Y eso es un desequilibrio completo de la lógica. Fíjate, yo te puedo hablar de casos de venezolanos, no del caso de Joshua Hall, que no lo conozco bien, pero sí conozco bien de otros casos. Por ejemplo, te puedo citar el caso de Geraldine Chacón, que tiene 3 meses detenida sin recibir visita ni de su mamá en el SEBIN y tiene el boleto de excarcelación hace más de un mes y no la han puesto en libertad. Y te puedo decir que lo he hablado, lo voy a decir públicamente, pues yo he hablado de ese caso con el fiscal general de la República y con otros funcionarios del Estado venezolano. Por ejemplo, me consta que el caso es así. Y bueno, en la policía política no respetan las decisiones de los tribunales. Entonces uno dice, ¿quién manda, el Poder Judicial o el Poder Policial? Como decía en la entrevista anterior. No. Eso que estás haciendo es una afirmación tajante, generalizadora, que no viene al caso. Si tú me estás citando un caso y dices que es que hay una política de Estado. Hay varios casos similares. No. Está un caso de un concejal del Estado Táchira. ¿Tú lo niegas? No lo conoces, o sea, no lo sabes. No lo conozco. Exacto, yo tengo elementos lo que sí sé es que no hay una política de Estado de conectar la represión y la tortura como se está vendiendo. En los últimos días, sobre todo, se ha acentuado eso y con las maquinaciones que quedaron develadas ayer con esos videos que salieron a la luz pública desde el helicóptero. Es decir, ahí hay la actuación de gente que está montando un show antes que cualquier represión y cualquier tortura. Tortura es la que tú ves cuando aparecen fotos terribles de Abu Ghraib, por ejemplo, de todas las torturas que hay en Guantánamo. O sea que todo eso. El detenido que salió ayer golpeado es un montaje. No, espérate. La mayoría de los que hablaron no fue el señor que estaba golpeado, que lo lamento profundamente, porque por eso es que son tortuosas las cárceles. Nadie quiere ir a las cárceles porque no es la condición ideal y por eso entonces existen las cárceles, para que la gente se preserve de cometer delitos. Los que están procesados y están condenados y están sometidos a procesos y tienen que estar en las cárceles, deben saber eso, pero si el Estado comete exabrupto,
debe corregirlo. Y hoy mismo yo vi en los mismos titulares de Suceso del Universal, por ejemplo, te puedo citar 3 noticias de detenciones de funcionarios que estuvieron en curso en exceso, unos por tortura en Barquisimeto en el 2017. Como tiene que ser. Otros por... Exactamente. Me parece bien, entonces, me parece bien. Lo que pero te cuando estoy hay casos diciendo que no se han resuelto, hay que decirlo. Como yo no soy juez ni vine a un programa para hablar como legislador de las leyes de los procesos judiciales, yo lo que te estoy diciendo es que sí sé que no hay un Estado que con esta, ni la tortura ni la represión como están tratando de instaurarlo. Yo te invito a que tú solicites, como miembro de la Asamblea Nacional Constituyente que eligieron el año pasado, yo te invitaría a que tú le solicites al ministro de Interior y Justicia que te permita ir al SEBIN a ver si es verdad o no lo que yo estoy comentando y las denuncias que hay de muchos familiares de presos que no los pueden ver, que tienen boletas de escarcelación, etcétera. Tú puedes, como constituyente, yo tengo también muchas denuncias a los diputados que me han llegado pasar, de los familiares de las víctimas que fueron incluso también, quemadas vivas. En todo caso, una cosa es, si esos señores cometieron esos delitos, tienen derecho a o tienen que ser juzgados como debe ser. Lo que tú no puedes de repente es impedir que un tribunal ejecute una orden de libertad, por ejemplo. Si eso ocurriera, te invito a que vayas y verifiques. Vamos a la pausa, ya venimos con Alberto Languivel.